Hola, creo que fue allá por el 2010, 2011 que conocí a un bloguero que tuvo una carrera bastante exitosa y luego cerró el blog, estuvo durante 2 o 3 años, no me acuerdo ahora el nombre, pero seguro que muchos lo seguisteis. Que bueno, un día llegué a conocerle y me dijo que, bueno, que él, bueno, era un hacker. Un hacker en el sentido de las primeras personas que se conectaron a internet, sabéis, las BBS y todo ese tema, de los cuales muchos fueron contactados por, bueno, muchos, yo he conocido a algunos, por la Policía Nacional y la Guardia Civil en España, para iniciar lo que fueron los departamentos de informática y de redes. Tenéis que haceros a la idea de que en aquella época, en los años 90, los policías no tenían ni puñetera idea de informática y menos de internet. Entonces, ¿qué hicieron para montar esos primeros departamentos? Pues contratar a los que sabían. En este caso, este hombre me confesó que había estado vigilándome, vigilando mis actividades en internet con la página, y que llegó a la conclusión de que yo en realidad estaba diciendo la verdad y por eso se abrió el blog. Bueno, os voy a contar hoy mi visión sobre los servicios de inteligencia, que es, digamos que, pues yo que sé, una de las patas centrales de lo que he estado haciendo en los últimos 20 años. Y bueno, lo que os voy a contar es mi visión sobre este tema, que evidentemente es parcial, porque es un tema en sí mismo que debería estudiarse, que habrá cátedras para estudiarlo, ¿no? Y voy a comenzar con mis experiencias directas con espías / servicios de inteligencia, que no han sido muy profundas, pero bueno, que a mí me sirven para transmitiros este mundo nebuloso tan interesante de los servicios de inteligencia que hay detrás. Bueno, la persona, digamos, más increíble o más atractiva para vosotras que he conocido ha sido un agente del CNI en un país asiático, que no puedo decir, hace muchos años, a través de un amigo común, y bueno, pues me contó que trabajaba para el CNI. La conversación que tuvimos, en la tarde que estuvimos tomando cervezas y hablando de cosas, pues no sé si llamarlos intrascendentes, pero sobre el mundo, en ningún caso sobre sus actividades, evidentemente. Yo soy una persona, aunque os puede extrañar, muy discreto cuando me encuentro con situaciones así, y evidentemente sabía que no podía preguntarle por estas cosas, pero bueno, lo que os puedo decir es que me parece una persona excelente, con un trato humano fantástico, y una buena persona, que me induce a pensar, bueno, que hay más gente así en estos servicios de inteligencia. Otra anécdota que os puedo contar es que cuando el juicio del 11M, que sabéis que yo anticipé ese atentado una semana antes, y bueno, pues a los que llevéis más tiempo siguiéndome, sabréis que el día del juicio del 11M, cuando comenzó ese juicio, fui con mis colegas los Panca Hackers, con Greg Grisan y el abogado, a reventar el juicio para decir que eso era una farsa, y la liamos parda ahí en la casa de campo donde se hacía el juicio. Y en un momento dado se acercó una persona, a ver, que no voy a describir al 100%, pero a ver, lo que menos te puedes imaginar como un espía, ¿no? Es un tío que, yo qué sé, de 50 y tantos años, con la barba de 3 días y con pinta casi de rockerillo, y nos llegó y dijo: mira, yo soy de la policía, de los servicios de información, y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que decís, tenéis mucha razón, fijaos lo que os dijo, pero de verdad os podéis meter en un lío. Y cogió y pues nos llevó a un bar, nos tomamos unas cervezas con él, nos invitó a unas raciones de calamares, en fin, encantador. Luego he conocido hace ya años a otro agente de inteligencia, en Cataluña, que estuvo infiltrado en las casas ocupas, que también se pasó a nuestro lado. Hay algunos casos. Os cuento todo esto para que os hagáis una idea y empecéis a desmitificar todo este mundillo, ¿vale? Luego comenzaré con este vídeo, que ha de ser imperfecto y que le van a faltar cosas, porque es un tema muy grande y no quiero hacer un vídeo de 2 horas, ¿vale? Es posible que haga una segunda parte. Bueno, pues este hombre había estado en operaciones especiales, creo que de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, que también es un dato, ¿no?, para que sepáis cómo se accede a todo esto. Y bueno, pues también llegó a la conclusión, o sea, que nosotros llevábamos razón. A mí me ha escrito también un
un hombre del CNI hace muchos, muchos años, cuando empezaba todo esto, con muy buenas maneras, con mucha educación, con mucho cariño incluso hacia mí, hacia la labor que estaba haciendo, diciéndome que tuviera cuidado porque me podía meter en líos, y me dijo, me nombró el número, no sé dónde está ese mail, de mi ficha, bueno, pues para decirme que, bueno, que yo formaba parte de esos archivos, pero yo no lo vi como una cosa, de una amenaza, lo vi como, chico, apreciamos lo que estás haciendo, pero ten cuidado, no te pases, y que las cosas tienen sus límites. En los últimos años también he conocido a un chico, un joven, militar, que estuvo en inteligencia durante un tiempo, una persona excelente. También he conocido a Gabriel Silva, que muchos lo conoceréis, el hombre que habla de las pirámides, Piramicasa, creo que es de Ecologenia, que fue de los servicios de inteligencia argentinos. India Eco, he mantenido algunas conversaciones con él, un personaje tremendo, y creo que me queda alguno, bueno, no sé, si me acuerdo de alguno más, que es posible que lo haya conocido, pero bueno, en definitiva, han sido mis contactos con gente de los servicios de inteligencia han sido superficiales. Lo que os puedo decir es que son personas como tú y como yo, tampoco súper fuertes, la característica que les he visto a todos es una capacidad grande de aprendizaje, habilidades sociales, y bueno, pues ya metiéndonos en harina, os puedo decir que en la visión del espía, aunque casi todos pues saben utilizar armas y tal, y bueno, pues el 70% del tiempo que dedican digamos, los agentes de inteligencia no es tanto al espionaje como a la propaganda. Esto nos lo contó el agente del KGB, el exagente del KGB, en una entrevista que, bueno, que es casi imprescindible para los que nos interesa este tema, Yuri Bezmenov, en el que explicaba cómo se producía, digamos que, la caída de los sistemas de una potencia enemiga. Este hombre estuvo infiltrado en la contracultura norteamericana en los años 60-70 y explicó cómo estas son operaciones a largo plazo, a 20 o 30 años vista, en la que lo primero que hacen es desmoralizar a la población, desmoralizar, es decir, quitarle la moral, quitarle los valores, en este caso a través de la infiltración en la cultura, y bueno, pues el marxismo cultural, que fue pues una conjunción entre esos agentes soviéticos, perdón, y los infiltrados en las universidades, en los medios de comunicación norteamericanos, ¿no? Bueno, pues esto se ve claramente que lo que ha estado sucediendo en todos los países, al llegarnos a este punto, bueno, ha sido primero a través del cine, de la televisión, que nos han quitado los valores, estas señas de identidad de las culturas, para que luego lleguen con esta otra cultura satánica que ya veis que está llegando a España. Habéis visto que han colocado una estatua del demonio ahí en Segovia, y en Valladolid una exposición durante las Navidades sobre el diablo, en fin. Bueno, para hacer un poco de historia, pero evidentemente es que esto se remonta, esto es el ABC del poder, el dinero, y los servicios de inteligencia son... servicios de inteligencia es una palabra, digamos, moderna, es una expresión moderna, pero siempre se ha hecho la capacidad para desmoralizar, para que la gente pierda la confianza en su gobierno, es una condición prioritaria y un prerequisito para que otra potencia, otro poder, se apodere de él, porque claro, si tú no te defiendes, lo primero que tienen que hacer es generar desunión, ¿no? Esto se entiende, no voy a repetir cosas que ya he contado en otros vídeos. Pero bueno, por hacer un poco de background, hay que decir que se supone, siempre se supone, ¿vale? Siempre podemos tirar más para atrás, pero en los primeros servicios de inteligencia que se conocen o que se tildan como tales, comienza en el siglo XVI, Inglaterra, con el agente John Dee, que era un alquimista de la corte de Isabel I. Y es curioso para nosotros los iberoamericanos, porque hay que contar también con Brasil y con Portugal, que, bueno, eso comienza en la época del Imperio Español, y lo primero que hacen es extender la leyenda negra. Extender la leyenda negra para generar esta división entre este imperio español y, bueno, lo que nos pasó, cómo nos dividieron en el siglo XIX. Os voy a contar una cosa que está en germen, ¿no?, de estas investigaciones. Generalmente, o siempre, cuando os he contado algo es cuando ya lo tenía muy claro, muy claro. Pero bueno, en esta ocasión os quiero contar algo que es una sospecha que estoy teniendo durante la investigación que estoy realizando para el siguiente libro,
que es, bueno, es un libro de historia y, bueno, estoy cruzando muchos datos y me ha parecido muy curioso la publicación del Quijote. Y me he estado replanteando lo que supone el arquetipo del Quijote desde el punto de vista de qué está proyectando. Es un español que cree que está viviendo en el mundo de la caballería, en el mundo del honor, de esas virtudes que ya en el siglo XVI, Renacimiento, premoderno, empiezan a estar ya pasadas de moda. Y bueno, este hombre está muy metido en los libros, las novelas, y sale, pues tiene una especie de esquizofrenia a luchar contra molinos de viento, ¿no? Porque ve conspiraciones, o sea, ¿qué son los molinos de viento más que conspiraciones de gigantes, ¿no? Pues es muy curioso, porque el Quijote se publicó en 1604 en la primera parte, la segunda es ya tremenda, ¿no? Porque es una novela dentro de una novela, o sea, el Quijote está viendo a gente que ha leído el Quijote, o sea, es acojonante, la verdad. Pero me parece muy curioso porque al año siguiente sucedió la llamada conspiración de la pólvora, 1605, sabéis, habréis oído hablar de ella o sabréis a través de la película V de Vendetta, que es tiene mala idea el V de Vendetta porque le está dando la vuelta al argumento. El argumento es una conspiración para echarle la culpa a los católicos. Voy a parar un poquito porque voy a estornudar. Bueno, ya está. En 1605, la conspiración de la pólvora le echan la culpa a los católicos de intentar volar el Parlamento inglés. Y claro, es una conspiración para echarle la culpa a los católicos. Entonces me parece muy curioso que el año anterior se hubiera publicado El Quijote, que es pues una visión de conspiranoica, ¿no? El español está viendo conspiraciones donde no los haya, ¿no? Bueno, yendo un poco más hacia adelante, evidentemente tenemos que ir a la CIA, ¿no? A la creación de la CIA en 1947. Os voy a dar algunas referencias interesantes, varias películas que tenéis que ver. Hay una del 2003, de Recruit en inglés, que luego se ha traducido de dos maneras muy diferentes en España y en Hispanoamérica. La prueba o El discípulo, con Al Pacino, que es de verdad una radiografía de cómo se entra en la CIA. Es muy buena, hay partes más peliculeras, pero esa película, lo sé, porque se reconoció, fue grabada bajo el consentimiento de la CIA en Langley, en los estudios centrales, sí, en la sede central de la CIA. Es decir, que es una especie de propaganda, porque como sabéis muchas veces las películas, acordaos de Loca Academia de Policía, son propaganda para que la gente se haga en este caso, que entre en la CIA, ¿no? Que bueno, habría que hablar, luego hablaremos más en profundidad. Y luego hay otras dos películas que salieron el mismo año, y que son fantásticas. El Buen Pastor, que la dirigió Robert De Niro. Yo no me acordaba que la había dirigido Robert De Niro. En la que se explica la creación de la CIA. Y tenéis que saber que el personaje central, o uno de los personajes centrales, creo que lo interpreta John Turturro, es la historia de Henry Kissinger. Henry Kissinger, alemán, judío de origen, perteneció a las OSS, que fueron las OSS. Era el servicio de contrainteligencia, es decir, los infiltrados dentro del nazismo por parte de Estados Unidos. James Angleton era el director de las OSS, luego fue el que firmó la sentencia de muerte para Marilyn Monroe. Está en el documento que os he puesto unas cuantas veces, el PDF de cómo la estaban espiando y tal. James Angleton, nada menos. También que estuvo en el Majestic 12, en el MJ-12, la organización que se ocupa del tema extraterrestre. Y, bueno, pues Kissinger estuvo desde el principio en esa creación de la CIA, en la cual hay varios elementos que ayudan a su creación. En el libro Gold Warriors, Los Guerreros del Oro, que es un libro fundamental para entender toda esta movida del oro de Yamashita y lo que luego va a suceder con el reseteo, todo ese oro que se roba durante la Segunda Guerra Mundial, Japón, y que luego lo recuperan los norteamericanos, que se esconde en Filipinas y que acaba siendo el testaferro Ferdinand Marcos, y de ahí procede su nieto Tiburcio Marcos, el hombre que nos va a liberar de la deuda. Bueno, en la creación de la CIA, según cuenta este libro, que está hiper documentado, porque hay muchísimas cosas que no nos han contado sobre cómo ese oro ayuda a financiar la CIA y también las operaciones especiales y secretas, parece que hay dos facciones, los buenos y los malos, The Enterprise y The Company, ¿vale? Esos son los dos nombres que se les ponen, los patriotas y los malos. Los malos, pues George Bush padre sería uno de ellos,
los hermanos Dulles, Allen Dulles, que fue el creador, el primer jefe de la CIA, y ahí está la facción nazi también, a través de Gerhard Gehlen, o Berhan. Gehlen es el apellido, el nombre ahora mismo no me acuerdo. Que, bueno, pues, sabéis la operación Paperclip, que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, a muchos científicos y gente de inteligencia nazis se les conmuta la pena de muerte a cambio de que vayan a Estados Unidos a, bueno, a ayudar en la alta tecnología, porque los alemanes estaban muy por delante del resto de la población. De hecho, se pelearon los rusos y los norteamericanos por llevárselos, y bueno, aparte de la NASA, también ayudan a crear la CIA, ¿vale? Bueno, la conexión entre la CIA y los servicios secretos alemanes y nazis viene por este hombre, como digo, y eso va a continuar ahí. Es muy interesante porque a poco que investigas la creación de los diferentes servicios de inteligencia, que luego ya se extienden a lo largo del siglo XX, te das cuenta que los que crean los servicios de inteligencia siguen teniendo la mano sobre ellos. Y esto vale para las democracias europeas que salen de la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, para España, donde el libro de Alfredo Guirimaldos, La CIA en España, demuestra que la creación de los servicios de inteligencia españoles fue hecha por la CIA, y que desde entonces ha tenido el control. El control es a través de lo que es el organigrama, que eso es algo que no sé si podré llegar a profundizar en ello porque tiene tela. Voy a dejar por lo menos algunas notas. Eso vale para Argentina, para los servicios de inteligencia que se crean después de la dictadura militar, y explica lo que sucedió, por ejemplo, en el atentado AMIA contra la sede del Estado de Israel, donde las investigaciones tienen un tope, están controladas por un poder que no permite que salga la verdad a la luz. Y esto es muy importante porque se repite con el 11M en España, con el atentado del 11S en Estados Unidos, el 7J en Londres. ¿Qué ocurre? Que el propio organigrama de la organización, compartimentalizado en diferentes departamentos, los cuales no hablan, entre comillas, entre sí. O sea, no hablan, quiero decir, porque muchos ni saben lo que los otros están que son agentes de inteligencia. Esto se ve bien con la película Infiltrados, en la que ese juego entre encima dos actores que se parecen mucho, como Leonardo DiCaprio y Matt Damon, y también está Mark Wahlberg, o sea, que parece que son el mismo. Uno es un infiltrado del narco dentro de la policía, y el otro es un policía que está infiltrado en el narco. Y lo que ocurre es que hay informaciones que van de uno a otro, que se avisan mutuamente de que esto va a ocurrir. Eso se ve también en todas las series de narcos, particularmente en la de México, la última que ya ha mostrado Netflix, que está muy bien, la verdad, es muy recomendable, en la que se ve, bueno, cómo en realidad es digamos, el poder político, militar y policial, pero sobre todo el político, el que maneja a base de, cuando se quiere cepillar, con perdón, a uno de los clanes, pues le da información al otro. La unión y la fusión entre la clase política y la delincuencia es tal que, bueno, la duda es quién está controlando a quién, ¿no? Tenemos lo que sucedió con la droga en los años 60 y 70 en Estados Unidos, y los 80, que, bueno, pues ha sido una de esas ramas de los servicios de inteligencia, en este caso George Bush padre, que ya se sabe que ha estado dirigiendo el tráfico de drogas para, bueno, luego pagar sus operaciones encubiertas a lo largo del mundo. Esto ya es historia oficial. La serie, o sea, Netflix ha grabado una serie sobre el narcotraficante número 1 de crack en los años 80 y 90 en Estados Unidos, Free Willing Jack, me parece que se llama, en la que ya pues hablan las personas que introdujeron el crack en aquella época, en los años 80, y bueno, pues se reconoce que fue la contra nicaragüense unida con la CIA quien hizo todo ese tráfico de drogas, con lo cual, evidentemente, la historia oficial tiene que empezar a revisarse para explicar esa connivencia, esa unión entre la delincuencia y los servicios de inteligencia. Lo cual nos lleva a plantearnos qué
¿qué es la delincuencia? Porque si tenemos en cuenta que hoy en día todo lo que hablamos está grabado, está perfectamente documentado, ya no hay ninguna duda, podemos hacer el siguiente razonamiento. Entonces, cualquier cosa que suceda es porque a alguien le interesa que suceda. Y claro, esto deja muy mal lugar a los servicios de inteligencia. Como os decía al principio, yo he conocido en persona a algunos agentes de inteligencia, bueno, y ahora se está haciendo famoso Pedro Baños, el coronel Baños, que bueno, pues está bueno, diciendo lo mismo que yo he venido diciendo hace años, ¿no? Y lo que os tengo que decir es que una cosa es lo que sepan esos servicios de inteligencia, pero la misma compartimentalización de la información hace que no tengan toda la información. Entonces lo que ha sucedido con la llegada de Internet es que ellos han podido encajar las piezas del puzzle que una persona como yo, que por ejemplo no estaba metido en los servicios de inteligencia, pero bueno, por mi propia profesión he podido juntar las piezas porque evidentemente no tenía ningún tipo de presión de hasta aquí, bueno sí, la he podido tener de otra manera, de juntar las piezas, de poder entender todo el puzzle, lo que llaman los ingleses de big picture, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que esos servicios de inteligencia que, como digo, están reportando a un político, bueno, primero a su jefe y luego ese jefe a un político que generalmente suele ser el vicepresidente del gobierno, hasta donde yo sé, suele ser el que controla los servicios de inteligencia. Primero estuvieron ligados a los militares, pero luego se volvió cercano cercano, dirigido por el poder político, que a su vez evidentemente lo utiliza, como estamos viendo en todas partes, para destruir al enemigo con información que tiene. Bueno, pues la más fácil es la de Hacienda, llamar y bueno, ver a ver pues si tiene una SICAP o no ha declarado algo a Hacienda, pero luego también pues asuntos más turbios con los cuales pueden minar al enemigo. Es toda una cuestión de información. Y lo que ha sucedido en los últimos años es que esos servicios de inteligencia han empezado a compartir información entre ellos, ¿vale? Esos son los sombreros blancos, esos son los caballeros blancos. Y no solo servicios de inteligencia, ahí puede haber bancos, ahí puede ser, o sea, banqueros buenos, o yo qué sé, por supuesto militares, políticos. Esto es la batalla de entre el bien y el mal, que, bueno, pues, en la cual ese otro poder que ha estado compartiendo información a través de sus redes y que, bueno, muy probablemente, con casi un 99% de posibilidades, ha sido a través de la masonería. ¿Por qué la masonería? Porque la masonería está en todos los países, comparten una organización piramidal, en la cual, bueno, pues hay unas redes de Consejo del 33 y hay unas superlogias masónicas que, bueno, pues la línea, digamos, de la cadena de mando está muy clara y bueno, lo hemos visto ya, como expliqué en el vídeo, en los varios vídeos que he hecho sobre la masonería, cómo las leyes del nuevo orden mundial se han ido filtrando por ahí. Pero bueno, hay otro elemento más políticamente incorrecto ahí, que es, bueno, y todo el mundo lo sabe, pero en voz baja, que son los servicios de inteligencia más productivos o más importantes del mundo, porque tienen una característica. La característica se llama Sayanin. Y esto lo contó un exagente del Mossad, Viktor Ostrovsky, en un libro muy bueno, pero muy mal traducido al castellano el titular, porque en inglés es By the Way of Deception, y decepción no es lo mismo que decepción, es un false friend. La mejor traducción sería engaño, por la vía del engaño, pero lo encontraréis como por la vía de la decepción. Y ahí, bueno, pues explicaros algunas operaciones especiales del Mossad, y nos legó el término Sayanin. Sayanin es cómo se conoce a todos aquellos judíos a lo largo del mundo, bueno, básicamente en las sinagogas, en los cuales cuando el Mossad levanta el teléfono y les pide ayuda, pero esta ayuda puede ser un piso, puede ser conseguir información sobre no sé quién, un coche X, pues tienen el deber de ayudar. Y esto explica muchas cosas. Os voy a poner un vídeo que mientras estaba preparando he encontrado, que lo cuenta un tal Jacob Cohen, que bueno, que con el apellido pues ya se dice fácilmente. The Sayanim are tens of thousands of people, Jews, Zionists,
who are member probably of the Bnei Brit, for instance. Bnei Brit is the Jewish Masonry, who occupy high level in all the societies. I mean, you can imagine 5,000 Sayanim in New York, only in the business area. 5,000 Sayanim in Los Angeles, in the production area, in the artistic area. And you can, in France, in London, you can imagine 1,000 Sayanim in the medias. You can imagine, and they receive orders from the Mossad, from a department of the Mossad called the War Department. And they work for the Mossad. It means that all these people who have their work, who work normally, they are citizens. I mean, they work in a bank, they are political, they are publishers. But when the Mossad call them and tell them, look, I need information. I need, for instance, I need that all the Sayanim in all over the world say that this person, for instance, the Secretary General of the United Nations, has said something anti-Semitic. And you see all over the world, in Europe, in New York, the medias, you have the impression, I mean, when I discovered that, I understood. I mean, it's like when you light the light on, you know, because suddenly you open a newspaper, you listen to a radio, you hear a politician, everybody says the Secretary General of the United States said something anti-Semitic. I mean, the poor guy, and why? Because the Mossad gave the order to do that. And I can say for... Y bueno, pues aquí entramos en terrenos muy peliagudos, que son los del atentado del 11 de septiembre, el vídeo que tuve el honor de locutar, Los eslabones perdidos del 11S, donde te cuenta cómo la seguridad de los aeropuertos, también en España, está al mando de empresas israelíes, muchos de los servicios de telecomunicaciones, los mejores antivirus, por ejemplo, son israelíes, y bueno, pues por ahí te puedes empezar a entender quién controla el que no se llegue a la verdad sobre los atentados. Estamos hablando de que en realidad los servicios de espionaje, y ya lo he comentado con este John Dee, que era un cabalista, un alquimista cabalista, tiene mucha relación con la magia negra, con los magos negros, en definitiva. Y hay una anécdota que me parece bien curiosa y que muchos seguramente no lo conoceréis, que para que os deis cuenta un poco de la unión entre la masonería, las órdenes secretas y los servicios de inteligencia, que en la Alemania nazi estaba bien claro a través de la orden de Thule, Anerbe. Bueno, pues que el mago negro, el mayor mago negro del siglo XX, Aleister Crowley, fue el que le convenció a Rudolf Hess para que fuera a Inglaterra cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial, para intentar firmar la paz con Inglaterra, y bueno, le engañó y de esa manera fue capturado. Así pues, estamos ante el umbral de un cambio propiciado por estos servicios de inteligencia buenos, porque como digo, hay mucha gente, y sobre casi todos los que tienen información, que lo que quieren es el bien, tienen sus hijos, son padres y evidentemente no quieren morir, como ha pasado a los agentes del CNI españoles en Afganistán. Cada vez que muere servicios de inteligencia es porque alguien le ha dado un chivatazo, y eso evidentemente a los que más les fastidia son a ellos mismos que mueren por estos traidores. Y bueno, pues hoy día hay que confiar en los caballeros blancos, en los sombreros blancos. Algunos incluso se están mostrando públicamente, estos whistleblowers como Robert Steele, que está proponiendo una comunidad de inteligencia open source, es decir, que se comparte información para evitar los atentados, porque realmente los atentados se están evitando gracias a que hay una comunicación evidentísima entre Rusia y Estados Unidos, y también con Francia. Esa se llama me parece que la llamaban la Liga de Michigan, o los acuerdos de Michigan o algo así.
Y bueno, como gracias a eso el nuevo orden mundial no está llegando a implantarse como podría. Y estamos teniendo una reacción a este nuevo orden mundial gracias a que esos servicios de inteligencia nos han estado filtrando información que gente como yo, pues os he propagado a vosotros. Así pues, bueno, os dejo con un comentario que dijo el general Flynn, este general que ha sido asesor de Donald Trump y que, bueno, pues es un sombrero blanco, diciendo que nosotros somos soldados digitales. La información que estamos compartiendo es información de inteligencia, porque evidentemente el sistema de información está hackeado por los malos y gracias a ello estamos evitando las guerras. Las guerras suceden porque hay una propaganda que enfrenta a los pueblos a través de sus diferencias culturales, religiosas, étnicas, de valores, y por consiguiente, o al sentido contrario, si compartimos esa información, las guerras no tendrán lugar. Bueno, seguro que se me han quedado muchas cosas en el tintero, perdonad estas interrupciones que ha habido, me hubiera gustado hacer el vídeo del tirón, pero bueno, pues creo que por hoy ya os he contado muchas de las cosas que os quería contar, y bueno, pues un detallito a colación de lo que conté sobre Cervantes. Francisco de Quevedo, el escritor de Francisco de Quevedo, fue un agente de inteligencia trabajando para el duque de Osuna en Génova y en Venecia, en estas guerras, digamos, en las cuales estuvo implicado el Imperio Español en Italia. ¿Qué tal si Cervantes hubiera sido también un agente de inteligencia y esta novela que tanto caracteriza al español no fuera una operación de propaganda para tildarnos de piraos y de conspiranoicos?